tengo mis dudas con respecto a la posibilidad de que Biden logre conseguir un segundo mandato, que es lo que normalmente ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente tiene, como vimos en el segmento anterior, una alta tasa de rechazo, tiene cuestionamiento dentro de su propio partido, una competencia que, si bien no es ahora mismo un peligro grave, pero que sí debe ser para un presidente en ejercicio motivo de preocupación, porque se combina esa competencia interna con una realidad que impera en el plano nacional, que involucran su figura. Eso indiscutiblemente que es un asunto que debe llamar la atención, además de unos niveles de aceptación también bajos. Hay encuestas que colocan a Joe Biden ligeramente por encima de Donald Trump. Otras encuestas colocan a Trump también ligeramente por encima de Biden. Quiere decir que hay una competencia. Ahora mismo más o menos están ahí a la par. Y eso no es normal en momentos así como los actuales, que un presidente tenga esos números así planteados de esa manera. Hay otro asunto que a mí me parece que puede operar en contra de Joe Biden, y es el curso de la guerra en Ucrania. Aunque ustedes notan el optimismo de los medios que reflejan los medios occidentales, reseñando el estado de ánimo del liderazgo occidental, a pesar de eso, el curso de la guerra en Ucrania, yo creo que pudiera convertir ese conflicto en un grave problema para el presidente y su proyecto de conseguir un segundo mandato. Dentro del propio partido demócrata hay una corriente que va tomando fuerza contra el militarismo, y la está encabezando ahora mismo el señor Robert Kennedy Jr. Y eso se suma a otra corriente antiguerrerista, como le llaman, dentro del partido republicano, y que encabeza Donald Trump, que ha dicho: yo esa guerra la resolvería en unas cuantas horas, porque eso no tiene sentido. Y hay una corriente profunda, pero que parece que va tomando fuerza y que está impulsada por la percepción de que nunca habíamos estado tan cerca de una gran conflagración mundial, de una nueva conflagración mundial, que pudiera involucrar el uso de armas nucleares. Eso va en aumento en la medida en que escala la guerra en Ucrania. El bloque occidental está apostando a escalar para luego desescalar. Esa es una estrategia que se diseñó hace bastante tiempo, y nosotros aquí hemos reseñado los estudios que se han hecho y cómo debería terminar el conflicto, y por qué Estados Unidos entiende que a la guerra no se le puede dar demasiado tiempo. Naturalmente, terminar el conflicto de una manera tal que sea un beneficio para el bloque occidental es un asunto determinante, pero Estados Unidos parte del hecho de que ya los objetivos estratégicos se cumplieron y tienen razones suficientes para considerarlo así, y que lo que habría que garantizar es que Ucrania represente para Rusia una presión importante, un elemento de presión importante y un desgaste de su economía, con el mantenimiento de algunas sanciones que limiten
su capacidad para movilizar recursos y por tanto para incidir en la política mundial. Y entonces a eso se puede llegar escalando, tratando de posicionar mejor a Ucrania de lo que está, para entonces pactar un arreglo, un cese al fuego con Rusia. Las características de eso, el tiempo y las circunstancias las determinarán. Pero eso ya está en la mente de los estrategas occidentales, que así lo plantearon desde el principio. Si hay que hacer algún tipo de sacrificio, el sacrificio se hará. Y de eso hay ya manifestaciones claras de esa disposición. Pero Rusia está consciente también del momento que se está viviendo. Y hay cosas que no está en disposición de permitir. Por ejemplo, eso de que tú vas a llegar cerca de la base de Sebastopol en Crimea, te vas a establecer, te vas a hacer fuerte ahí y te vas a erigir en una amenaza para esa base nuestra ahí en ese territorio, es lo que Putin y Rusia entienden que no deben permitir. Ese entonces es un elemento que obliga, que es una especie de incentivo al escalamiento. La estrategia era llegar al mar de Azov, dividir la posesión rusa dentro del territorio de Ucrania en dos, debilitar de esa manera, cortando la comunicación y por tanto los suministros, y eso, bueno, pues pondría en una situación de debilidad a Rusia y sería un elemento para obligar una negociación y arrancarle a Putin la mayor concesión posible. Pero eso probablemente no ocurra y lo están diciendo ya los estrategas occidentales. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que Ucrania, es lo que hasta ahora la ofensiva pone de manifiesto, no tiene capacidad para lograr eso. Y probablemente eso que nosotros vimos en Crimea sea una manifestación de un cambio de estrategia. Como nosotros no podemos romper la defensa rusa, tenemos entonces que ver cómo debilitamos, cómo desgastamos a Rusia, produciendo ataques desde la distancia, tratando de debilitar su sistema de suministro y produciendo algunos ataques dentro del territorio de Rusia que ayuden en esos objetivos. Lo de Crimea pudo haber sido un esfuerzo en esa dirección, aunque Putin dice que eso desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido, porque hace tiempo que ese puente no se utiliza para el transporte de carga militar. Eso dijo él en un discurso, que eso no tiene sentido desde el punto de vista militar. En cualquier caso, hay una ruta alternativa que los rusos utilizan intensamente. Es un poco más difícil, pero la tienen ahí. Yo entiendo que los ucranianos han repetido con ese segundo ataque al primero, el mismo al puente de Crimea, han cometido el mismo error que con el primer ataque. ¿Por qué? Bueno, porque el primer ataque se hizo, Ucrania no lo reivindicó formalmente, porque eso fue un camión bomba que se preparó, se condujo hasta el puente y allí se hizo estallar. Ucrania dijo que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Todo el mundo entendió que ese desmentido no tenía ningún sentido. Pero bueno, eso ocurrió en un momento en el que Rusia tenía una campaña
de que, bueno, el invierno, ya el frío estaba llegando, eso fue en noviembre, ya el frío estaba llegando a Ucrania, las líneas de contacto se habían frisado prácticamente, y eso le dio a Rusia el pretexto para iniciar una campaña de bombardeo de objetivos civiles, que resultó muy perjudicial para ese país, porque fueron destruidas plantas eléctricas, acueductos, de esos objetivos que son importantes, y los ucranianos pasaron un invierno complicado. Lograron resistir, pero la pasaron muy mal, y como consecuencia de eso el país fue debilitado. Y quien dio el pretexto para esa campaña fue la propia Ucrania, con ese ataque a ese objetivo que ni siquiera se atrevieron a reivindicar. Ahora hacen lo mismo en un momento en el que acusan mucha debilidad. Acusan debilidad, y además le da un pretexto a Rusia para hacer eso que hizo en Odessa, ese ataque que hizo en zona cercana al puerto de Odessa, que se suma a la decisión de dejar sin efecto el acuerdo sobre los granos ucranianos. Y yo creo que eso fue ponérsela ahí cómoda a Putin para que él pudiera producir algunas reacciones como esa, que no hubiesen sido fáciles de justificar, pero que manda un poderoso mensaje, porque objetivos como ese están claramente al alcance de Rusia. Permítame la otra pausa, en breve retorno.